Prepárate para una inmersión en un misterio que te dejará al lado una tragedia que aún susurra en los campos de Andalucía, julio de 1975. El sol cae sobre el Cortijo de los Galindos, una finca enorme cerca de Parada Sedilla. Imagina la tranquilidad de la vida rural, el sonido del trigo meciéndose con la brisa, pero algo acecha en las sombras. Ese día La Paz se quiebra 5 personas brutalmente asesinadas. Juana Martín Macías y su marido, Manuel Zapata Villanueva, el capataz de la finca, yacen sin vida a poca distancia. Ramón Parrilla González, un tractorista, también ha encontrado un final terrible, y como si fuera una macabra obra de teatro. Asunción Peralta Montero y su esposo José González Jiménez, otro tractorista, comparten el mismo destino sangriento. 5 vidas cegadas. Y lo que hiela la sangre es la aparente falta de motivo. ¿Qué los conectaba? ¿Por qué alguien quería hacerles esto? Y la cosa se pone aún más turbia cuando descubrimos que las causas de la muerte son diferentes golpes brutales. Disparos de escopeta, algunos incluso fueron quemados. Al principio todas las miradas apuntaban a Manuel el capataz. Pero imagínate la sorpresa cuando la autopsia reveló que fue la primera víctima, un giro macabro que nos sumerge aún más en la oscuridad de este caso. Y como si fuera poco, los archivos del caso desaparecieron, como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Es como adentrarse en una pesadilla de la que no puedes despertar. Para intentar comprender la magnitud de esta tragedia, tenemos que adentrarnos en el propio Cortijo de los Galindos. Esta inmensa finca de 400 hectáreas pertenecía a María de las Mercedes Delgado y Durán Asada, con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, nada menos que Marqués de Valparaíso y de Aremina, una pareja que solo visitaba la finca, ocasionalmente dejando la gestión en manos de Antonio Gutiérrez Martín, un exmilitar. ¿Verdad? Un marqués, una finca inmensa, un crimen atroz, casi parece sacado de una novela gótica. Y lo que me perturba es esa aparente normalidad del lugar dedicado al cultivo de trigo y girasol. Es como si la maldad se ocultara a plena vista. Exacto, y las víctimas, todas conectadas al cortijo, formaban parte de esa aparente normalidad. Juana, la esposa del capataz, se encargaba de las tareas del hogar, mientras que Ramón, Asunción y José trabajaban la tierra, en una comunidad pequeña donde el impacto de este suceso debió ser devastador. Claro, imagínate el miedo, la incertidumbre, ¿quién sería el siguiente? Y encima, 8 años después del crimen, se realiza una segunda autopsia a cargo del doctor Luis Frontela Carreras, un reputado forense. ¿Acaso la primera autopsia no fue concluyente? ¿O buscaban algo que se les había escapado? Es una pregunta inquietante. El doctor Frontela era conocido por su meticulosidad y su experiencia en casos complejos, que buscaban con esa segunda autopsia, que sombras intentaban desenterrar. Y a pesar de los esfuerzos de la investigación, ni un sospechoso claro, ni un móvil que convenza, como si este crimen se hubiera tragado las respuestas junto con sus víctimas. La frustración es palpable. Imagina la impotencia de los familiares, la incertidumbre de una comunidad entera. Y para colmo, en 1995 el crimen prescribe, la justicia ya esquiva, se desvanece por completo. Es como si el caso se hubiera cerrado en falso, dejando tras de sí un eco de horror. Y preguntas sin respuesta, un fantasma que sigue vagando por los campos de Andalucía. Pero a pesar del silencio oficial, el crimen de los Galindos no se ha olvidado. De hecho, ha inspirado una gran cantidad de libros y producciones que intentan cada uno a su manera desentrañar lo sucedido. Casi parece que la falta de respuestas oficiales ha alimentado la fascinación por este caso. Es como si cada libro, cada programa de televisión fuera una pieza más de un puzzle macabro que nadie ha conseguido completar. Tienes razón, tenemos relatos de no ficción como El crimen de los Galindos, Toda la verdad, de Juan Mateo Fernández de Córdoba, que se basa en una exhaustiva investigación periodística, o Orgía de Sangre de Francisco Pérez Avellán, que se adentra en teorías más oscuras relacionadas con el poder y la corrupción. Dos visiones muy diferentes. Una busca la verdad en los hechos, en los testimonios, mientras que la otra explora las cloacas del poder. ¿Acaso el crimen de los Galindos esconde algo más que un simple ajuste de cuentas? Es una posibilidad inquietante, y no olvidemos la ficción, que también ha encontrado en este caso una fuente de inspiración. Los invitados de Alfonso Grosso, finalista del Premio Planeta, nos ofrece una visión novelada de la vida en el cortijo, con el crimen como telón de fondo. Una novela que fue llevada al cine. Por cierto, casi parece que la historia de los Galindos está destinada a ser contada y recontada una y otra vez, buscando entre las sombras alguna pista que nos lleve a la verdad. Y tenemos también la novela del crimen de los Galindos de Ismael Fuente, una reconstrucción ficticia pero basada en una profunda investigación que nos invita a imaginar los momentos previos a la tragedia. Imagina la tensión, el miedo, presentían las víctimas lo que les esperaba. Es difícil saberlo, pero la necesidad de comprender, de encontrar una explicación, nos lleva a explorar todas las posibilidades, incluso las más oscuras, y no podemos olvidar la adaptación al cómic, Los Galindos, La muerte llegó al cortijo. Una visión gráfica que nos sumerge aún más en la atmósfera siniestra del caso. ¿Y cómo olvidar los programas de televisión como El misterio de los Galindos en Cuarto Milenio o la docuserie Los Galindos? Toda la verdad.
parece que el interés por este caso sigue vivo, alimentándose de la falta de respuestas y la sed de justicia. Es como si el crimen de los Galindos se negara a desaparecer, reclamando su lugar en la memoria colectiva, y la miniserie El Marqués, inspirada en los hechos reales, demuestra el impacto que este caso ha tenido en la cultura popular. Es curioso cómo un crimen tan brutal, tan aparentemente sin sentido, puede generar tanta fascinación. ¿Qué es lo que nos atrae de este caso? La violencia, el misterio, la injusticia. Quizás sea una combinación de todo eso. El crimen de los Galindos nos confronta con la oscuridad que puede existir en cualquier lugar, incluso en los rincones más tranquilos y aparentemente idílicos. Es como si nos recordara que el mal puede acechar en cualquier esquina esperando el momento para revelarse una idea inquietante sin duda. Lo que más me intriga es que a pesar de su aparente simplicidad, el caso se vuelve más complejo cuanto más profundizamos, 5 víctimas cada una, con una muerte diferente y una investigación que a pesar de todos los esfuerzos no logró desentrañar la verdad. Es como si el propio cortijo de los Galindos guardara un secreto terrible y la desaparición de los archivos del caso fue un acto deliberado para proteger a alguien o simplemente una macabra coincidencia que ha contribuido a perpetuar el misterio. Precisamente, y la variedad de interpretaciones que se han dado al crimen es asombrosa, desde las más realistas hasta las que rozan lo conspiranoico. Este caso ha despertado la imaginación de escritores, periodistas e investigadores, cada uno con su propia visión de lo sucedido. Y cada una de esas visiones, aunque incompleta, aporta una pieza a este puzzle macabro. Por ejemplo, el crimen de los Galindos. Es toda la verdad. De Juan Mateo Fernández de Córdoba, un trabajo periodístico exhaustivo, buscando respuestas en los testimonios de vecinos investigadores familiares. Buscando la verdad en los detalles, en las voces de aquellos que vivieron la tragedia de cerca. Mientras que Orgía de Sangre, de Francisco Pérez Avellán, publicado en 1976, nos sumerge en una teoría mucho más oscura: corrupción, poderes secretos, inconfesables. Una visión que nos hace preguntarnos, ¿había algo más detrás de esas muertes? Algo que alguien quería ocultar a toda costa. Y luego está la ficción, que a veces nos acerca a la verdad más que a la propia realidad. Los invitados, de Alfonso Grosso, por ejemplo, una novela que nos transporta a la atmósfera rural de la época, al día a día en el cortijo, con la sombra del crimen siempre presente. Una sombra que se alarga, que lo impregna todo, como si el mal se hubiera instalado en ese lugar para siempre. Y la novela de Ismael Fuente, la novela del crimen de los Galindos, aunque ficticia, se basa en una investigación minuciosa, una reconstrucción de los hechos que nos invita a ponernos en la piel de las víctimas, a sentir su miedo, su angustia. Es escalofriante pensar en esos últimos momentos. ¿Qué pasaría por sus mentes? ¿Sospecharían siquiera lo que les esperaba? Lo que me llama la atención es que, a pesar de sus enfoques tan diferentes, todas estas obras coinciden en un punto: la complejidad del caso y la dificultad de encontrar una explicación satisfactoria. Es como si el crimen de los Galindos se resistiera a ser comprendido, como si guardara celosamente sus secretos, y quizás sea esa la razón por la que este caso sigue fascinando al público después de tantos años. El misterio sin resolver, la falta de culpables, la incertidumbre, elementos que alimentan nuestra curiosidad y nos empujan a buscar respuestas, es como un imán que nos atrae hacia la oscuridad. Como una polilla la llama, y quizás en esa búsqueda, en ese afán por desentrañar lo inexplicable, encontremos algo más que la solución a un crimen. Quizás encontremos una nueva forma de mirar el pasado, de entender el presente, de enfrentarnos a la parte más oscura del ser humano. Es inquietante pensar que la tragedia puede irrumpir en nuestras vidas en cualquier momento sin previo aviso. Como una tormenta repentina en un día soleado, y el crimen de los Galindos nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad, la fragilidad de la existencia. Pero también nos recuerda la importancia de buscar la verdad, de no olvidar a las víctimas, de luchar porque la justicia prevalezca, aunque el camino sea largo y tortuoso. Y quién sabe, quizás algún día un nuevo hallazgo, un testimonio inesperado o incluso la reaparición de los archivos del caso arrojen luz sobre este enigma. Sería un bálsamo para la memoria de las víctimas y un cierre, aunque sea tardío, para un capítulo oscuro de la historia de España. Mientras tanto, el crimen de los Galindos seguirá siendo un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, pero la búsqueda de ella debe continuar. Pero más allá de la tragedia y el misterio, este caso nos plantea una serie de preguntas que van más allá de la simple resolución del crimen. ¿Qué nos dice este caso sobre la sociedad española de la época? ¿Cómo era la vida en la Andalucía rural de los años 70? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en la construcción de la narrativa del crimen? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre el contexto histórico y social en el que se desarrolló este suceso, a mirar más allá de la sangre y el horror. A intentar comprender las circunstancias que permitieron que un crimen como este ocurriera, a buscar las raíces del mal en un terreno fértil de silencios y secretos. Es fascinante cómo un caso como el de los Galindos
puede abrir tantas líneas de investigación desde la criminología hasta la sociología, pasando por la historia y la psicología. Es como si este crimen fuera una ventana a un pasado complejo y contradictorio, una puerta a un laberinto de sombras donde la verdad se esconde entre los recovecos. Y en esa exploración quizás encontremos respuestas no solo al misterio del crimen en sí, sino también a preguntas más amplias sobre la naturaleza humana, la justicia, el significado de la verdad. Un viaje apasionante, sin duda un viaje que nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones y a confrontar la complejidad del mundo en el que vivimos. Y mientras seguimos buscando respuestas, el crimen de los Galindos seguirá vivo en nuestra memoria como un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, pero la búsqueda de ella es un imperativo moral, un faro en la oscuridad. Es escalofriante cómo un crimen ocurrido hace casi medio siglo sigue vivo en el imaginario colectivo, no solo entre los expertos o los amantes del misterio, sino en la gente común. Es que de verdad es como si el crimen de los Galindos fuera convertido en una leyenda oscura susurrada alrededor de las hogueras, transmitida de generación en generación. Como si el propio Cortijo, con sus campos silenciosos y su historia trágica, emanara una energía que nos atrapa, que nos obliga a mirar hacia atrás. Quizás esa fascinación venga de nuestra necesidad innata de comprender lo inexplicable, de encontrar un orden en el caos. Y este caso, con su mezcla de violencia, intriga y falta de respuestas, es un pozo sin fondo de preguntas. Un laberinto de espejos donde cada reflejo nos devuelve una imagen distorsionada de la verdad. Y el hecho de que haya sucedido en un entorno rural, un lugar que asociamos a la paz y la sencillez, lo hace aún más perturbador. Claro, esa ruptura de la armonía, la irrupción de la violencia en un lugar tan aparentemente inocente, es como si la propia naturaleza se hubiera visto mancillada por el horror. Y esa mancha, esa ida abierta en el pasado, sigue supurando en el presente, en el interés que despierta el caso, en las especulaciones que generan las obras que inspira. Como si el crimen de los Galindos se negara a desaparecer, a ser enterrado bajo el peso del tiempo, nos interpela, nos exige que no olvidemos que sigamos buscando la verdad. Y en esa búsqueda, en ese afán por comprender lo incomprensible, podríamos descubrir algo más que la solución a un crimen. Podríamos encontrar una nueva forma de mirar el pasado, de entender el presente, de enfrentarnos a la oscuridad que habita en el corazón humano. Una oscuridad que, como hemos visto en este caso, puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento. El crimen de los Galindos es un recordatorio de que la maldad no entiende de clases sociales, de entornos idílicos, de aparentes normalidades. Puede surgir en cualquier grieta de la sociedad como una mala hierba que crece en la sombra. Es una idea inquietante, sin duda, pero al mismo tiempo nos empuja a estar alerta, a no dar nada por sentado, a cuestionar las apariencias. A no bajar la guardia ante la oscuridad, a mantener viva la memoria de las víctimas, a no permitir que sus voces se apaguen en el silencio. El crimen de los Galindos, un misterio que a pesar del paso del tiempo sigue vivo en nuestra memoria y en nuestra imaginación, un enigma que nos desafía a seguir buscando respuestas, a no rendirnos ante la oscuridad, y quizás en ese camino encontremos algo más que la verdad, encontremos una forma de iluminar las sombras que nos acechan.